lo que prevé el legislador es que sea los órganos de administración los que conozcan el resultado de la facultad que se está ejerciendo y que de esa manera puedan decidir antes de tener el crédito encima si se autocorrigen o no, ¿verdad? La idea es que la autoridad tenga un tratamiento más cercano con el contribuyente y que le permita tener acceso a esta posibilidad de autocorregirse. Pero bueno, entonces es potestad de la autoridad el darle a conocer al contribuyente, digo, pues es potestad, no, es obligación de, ¿no? Entonces, 10 días antes del levantamiento de la última acta parcial o del levantamiento, o del, perdón, de la notificación del oficio de observaciones tratándose de revisión de gabinete, la autoridad tiene que mandar llamar al contribuyente, al dueño de la empresa y decirle, oiga, venga, mire, esto es lo que encontramos, ¿no? Para que usted decida, pues, qué es lo que va a hacer, ¿no? Y que sepa, sobre todo, a qué atenerse y que no le salga el contador con la sorpresa, oiga, pues fíjese que ya nos determinaron un crédito y pues vamos a tener que pagarlo, ¿verdad? Y de esta manera ya el contribuyente puede definir desde antes qué es lo que va a hacer. Dice, lo anterior en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial y una vez fenecido deberá levantarse. De modo que si la autoridad no respeta el plazo de referencia, pero el representante legal contesta la última acta parcial, entonces es evidente que no fueron afectadas las defensas del contribuyente. Se arriba a esta conclusión porque el representante legal pudo intervenir en la fiscalización para ofrecer pruebas. Máxime que la comunicación de los órganos de dirección de las personas morales debe realizarse precisamente a través de su representante legal. Esto es, si el representante fue quien contestó la última acta parcial. Entonces, es evidente que no trascendió al sentido del crédito fiscal el hecho de que no hayan pasado los 10 días de referencia, habida cuenta que a través de él se obtuvieron por informados los órganos de administración del actor. En síntesis, la actora no se le impidió formular una adecuada defensa durante la fiscalización si su representante legal atendió la última acta parcial, razón por la cual el concepto de impugnación debe calificarse fundado pero insuficiente como ilegalidad no invalidante en términos de la fracción 3 del 51, ¿no? Pues aquí, tratándose de una comparecencia ante la autoridad, pues digamos que se convalida cualquier violación a este antepenúltimo párrafo del 42 del Código Fiscal. Y luego tenemos esta otra, donde dice visita domiciliaria. En la última acta parcial deben darse a conocer al contribuyente todos los hechos u omisiones detectados durante ella y que pueden entregar incumplimiento de disposiciones. Bueno, es importante que en la última acta parcial la autoridad señale todo lo que encontró, todas las omisiones que encontró al momento de ejercer facultades de comprobación en contra del contribuyente. ¿Por qué? Porque a través de esta acta es como se le da audiencia al particular, al contribuyente, para decirle, oye, encontramos esto, tienes la oportunidad de probar en contra o incluso hasta de corregirte, ¿verdad? Y en todo caso, esta es la oportunidad que tiene el contribuyente para tomar esa decisión. Bueno, llego información o arreglo el asunto de una vez. Sin embargo, si allego información, pues esa información va a versar precisamente sobre los argumentos que está señalando la autoridad tributaria dentro de la propia diligencia, ¿no? Dentro de la propia, pues de la propia acta, de esa última acta parcial. La autoridad me dice, te encontré 5 omisiones y entonces la información que le voy a llegar, pues evidentemente va a versar respecto de esas 5 omisiones, donde a lo mejor me encontró depósitos que no estén en contabilidad, me encontró a lo mejor operaciones simuladas, me encontró deducciones no autorizadas y demás. Y entonces yo le voy a llegar información
donde le diga, oye, no, a ver, espérate, esos depósitos sí están en contabilidad y están aquí, y esas deducciones sí están autorizadas y son estrictamente indispensables por esto. Y estas otras omisiones se subsanan o se desvirtúan de esta manera, ¿no? O sea, precisamente en eso consiste el derecho de audiencia del contribuyente. Ahora bien, ¿Y ahí se hace por escrito o el contribuyente lo expresa nada más? no, tenemos la obligación de hacerlo por escrito. Tiene que hacerse las pruebas, tenemos que llegarlas por escrito. Recuerden la presentación anterior, la presentación anterior en donde les decía, señores, ustedes tienen, tengo pruebas para ofrecerte. Y entonces la autoridad nos va a decir, bueno, pues tienes un plazo de 20 días, regla general, a menos que te esté revisando 2 ejercicios. En cuyo caso, yo tendría derecho a que se ampliara por 15 días adicionales ese periodo. Entonces tendría ya 35 días para presentar mi escrito donde le ofrezca pruebas a la autoridad. Pero, ¿qué pasaría si la autoridad tuviera por ahí otras 2 omisiones detectadas, ¿no? Que la autoridad dijera, ¿sabes qué? Además de estas 5 que ya te di a conocer en la última acta parcial, tengo 2 adicionales. Entonces yo ya le ofrecí pruebas y la autoridad me dice, pues sí, pero no, porque resulta que tus omisiones, o mejor dicho, que tus pruebas pues no son adecuadas para desvirtuar todas las omisiones que fueron detectadas, porque además de las 5 que ya te notifiqué, te encontré estas otras 2, ¿verdad? Y de esto, pues no me has dicho nada. ¿Es factible que la autoridad lo haga? O mejor dicho, ¿es legal que la autoridad lo haga? Por supuesto que no. ¿Y por qué no es legal? Porque precisamente en esa última acta parcial es donde se le da derecho de audiencia al contribuyente. Si no me dices qué es lo que me vas a determinar, pues entonces me estás jugando sucio, ¿no? O sea, ¿qué oportunidad tengo yo de defenderme, de alegar y de ofrecer pruebas si no me estás señalando cuáles son las omisiones? E incluso me estás variando la materia de la determinación de las observaciones. Y eso es lo que precisamente resuelve esta tesis. Dice, lo anterior es conforme al artículo 46, fracción 4, párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación, ya que entre dicha acta y la final, el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal, porque esa oportunidad solo puede ser eficaz si se le dan a conocer al destinatario los motivos y fundamentos con base en los cuales la autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron hechos u omisiones. Por tanto, al levantar el acta final y emitir resolución determinante de créditos fiscales, la autoridad no debe alterar los hechos u omisiones expresando causas distintas a las consignadas inicialmente, y que no haya apreciado con motivo de la intervención de la contribuyente posterior al levantamiento de la última acta parcial. Pues de hacerlo, su actuar será ilegal y nugatorio de las prerrogativas de audiencia y de eventual autocorrección a que se refiere el referido artículo en armonía con el 16 constitucional. ¿Sí? ¿Qué tesis es, profe? Es que no se ve en la pantalla. ¿Perdón? ¿Qué tesis es? Es que no se ve en la pantalla. ¿Qué ven ustedes en su pantalla? No se ve. Bueno, yo no la veo. No sé si los demás puedan ver porque no se ve nada. No se ve. ¿Ya la ven? No, yo tampoco, solo veo como las pestañas del internet, o sea, de la página de internet. Ah, qué caray. Saben que sí es cierto. Pensé que estaba proyectando el Safari, pero sí. No importa, ahorita se las mando por WhatsApp para que Sí, las tengan, ¿verdad? Pero bueno, vamos Sí, a gracias. salir entonces de aquí y voy a regresar a otra cuestión. Bueno, por ahí recuerdan que les recomendé el libro de don Emilio Margain, de
de las facultades de comprobación, él sostiene por ahí en uno de sus comentarios una cuestión bastante interesante. Aquí sí pueden ver el oficio. Sí, ahí sí se ve. Si se fijan, este oficio, que es el oficio de habilitación del visitador, que debe de tener concordancia con la orden de visita, es decir, si me están autorizando para visitar, pues debo de venir autorizado en la orden de visita y debo de contar con un oficio que me permita ejercer las facultades que me está ordenando, en este caso, el secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Don Emilio Margain sostiene una tesis bastante interesante con respecto de la legitimidad de los visitadores. Y él dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que los visitadores generalmente ponen o llenan las actas de manera similar a esta, ¿no? Dice el nombre del visitador, puesto, auditor, número de constancia de identificación, o sea, el nombramiento que tiene, fijación, fecha de expedición. Pero luego viene esto, que es la vigencia del 8 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018. Y él dice, ¿por qué les dan esta vigencia a los visitadores? ¿Por qué no les dan un oficio de habilitación indefinido o un nombramiento indefinido? O sea, vigente a partir de esta fecha. ¿Hasta qué fecha tienes tu nombramiento? Pues hasta que te lo quiten, ¿verdad? Pero ¿por qué se hace esto? Bueno, él dice que con experiencia dentro de la administración pública, dice, lo que pasa es que de manera general, las autoridades tratan de protegerse laboralmente. Yo no sé si conozcan por ahí a gente que labora en finanzas o en el SAT, y dice que la gran mayoría de los auditores son contratados vía nombramientos por tiempo determinado. Te doy un nombramiento por 3 meses, 6 meses, 1 año, y al cabo de ese año te doy otro nombramiento igual y así de manera sucesiva. Lo que él dice es que cuando se designa este tipo de nombramientos, no hay una continuidad adecuada para efecto de poder determinar que esta persona forma parte real del servicio público. Dice, a ver, si me das un nombramiento por tiempo determinado, entonces, de alguna manera, y bueno, y al no estar permitido por la ley que exista un nombramiento por tiempo determinado, de alguna manera estás aceptando que mi designación no es de servidor público, sino es de un mero trabajador eventual. Pero además, él considera que en muchas ocasiones a los trabajadores, este tipo de trabajadores, o él explica, ¿no?, que en muchas ocasiones este tipo de trabajadores se les otorgan contratos por tiempo determinado. O sea, el nombramiento no es más que el documento con el cual acreditan su calidad de funcionario, pero además tienen contratos por tiempo determinado y que en muchos casos estos contratos son de prestación de servicios profesionales. Entonces, lo que sostiene finalmente es que un contrato de prestación de servicios profesionales no puede servir como base para sustentar la existencia de una relación laboral que permita la delegación de facultades, ¿no? Dice, eso equivale a que me contraten a mí como asesor externo. ¿Soy funcionario? No, no soy funcionario, no soy servidor público y por ende no puedo ostentar facultades delegadas del secretario de Finanzas, porque me están dando un contrato como si fuera un mero asesor externo. Entonces, lo que él recomienda al momento de estar formulando la demanda en contra de una visita domiciliaria es impugnar el nombramiento o la designación del visitador y decir, oye, ¿sabes qué? Niego lisa y llanamente que este señor tenga esta constancia de identificación, tenga este nombramiento. Y además niego lisa y llanamente que sea funcionario o servidor público. Y entonces eso, en términos del 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o 68 del Código Fiscal de la Federación, arrojaría la carga de la prueba a la autoridad tributaria y sería esta la que tendría que acreditar que realmente este señor pues es servidor público y que cuenta con un contrato de subordinación
hacia el secretario de Finanzas. Dice don Emilio, porque la gran mayoría de este tipo de contratos son como de honorarios, ¿no? O prestación de servicios independientes. Yo siempre he dicho que el gobierno luego es el primer defraudador en tratándose de sus trabajadores. Y esto puede llegar a dar lugar a una eventual nulidad. En el caso concreto, y por fortuna, nunca me he tenido que enfrentarme al análisis de este argumento, pero pues ustedes pudieran llegar a plantearlo eventualmente en alguna defensa en contra de una determinación de este tipo, ¿no? Para efecto de pues poder definir si resultara o no pertinente, ¿verdad? Yo, pues, afortunadamente a mí no me ha pasado, yo siempre el tribunal me ha resuelto favorablemente a través de otros argumentos, pero bueno, pues nunca está de más, sí lo he planteado, pero nunca ha sido objeto final de estudio, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Pro- Ninguna pregunta. Bueno, entonces... Profe, ahí en eso que comenta de los servidores, casi siempre traen el nombramiento por un año, ¿no? Sí, Y luego se los renuevan normalmente, o sea, no, así por años. Pero ahí, por ejemplo, para el argumento que usted plantea, los contratos, por ejemplo, que hacen para ellos de servicios profesionales o asimilables, honorarios, todo lo que eso, ahí sería donde pegaría eso, porque los contratos de asimilables probablemente también los tengan por años, ¿no? Por año cerrado, no sé. Sí, exactamente. Ahí es donde ustedes pudieran plantear y decir, ¿sabes qué? Pues no hay subordinación, ¿verdad? Porque pues eso equivale a contratar a un prestador de servicios independiente que no estaría facultado al no formar parte de la administración pública, o sea, no es trabajador que forma parte de la administración pública, no estaría facultado para ejercer las facultades delegadas que vienen desde el secretario de Finanzas o el secretario de Hacienda o el jefe del SAT, ¿no? Ahora, nombran como a, no sé, a 4, 5, muchísimas personas en las actas. Normalmente no viene un solo auditor, vienen varios. Ahí, es por estrategia también que los nombran así, por si uno renuncia o algo. Pues sí, por supuesto, si se enferma o no puede ir. Eh, el propio Código Fiscal, como lo veíamos en la semana pasada, señala que las facultades o la visita, mejor dicho, podrá ser practicada de manera individual o en conjunto por todos o uno solo de los auditores. Entonces no habría Pero problema. al final firma nada más uno o firman todos. No, generalmente, no, nada más uno. Generalmente solo va uno. Va uno acompañado por ahí con dos personas que lo auxilian en caso de que, por ejemplo, no hubiera testigos que quisieran firmar. Entonces llega el auditor con sus testigos y ese es el único que va a intervenir ordinariamente. ¿Sí? En Bueno, esa parte, entonces ahí en esa parte quedaríamos limitados porque si no es uno, pues firma otro, ¿no? O ya sería hasta que uno haya firmado. bueno, un auditor es el que tiene que iniciar la visita y es el que tiene que levantar el acta. Si se hace una sustitución de auditor, no, por ejemplo, yo soy auditor, y entonces llego yo a iniciar el acta de visita parcial número 4, ¿no? En donde le estoy dando a conocer al contribuyente la información que me dio a conocer la Comisión Nacional Bancaria. Le digo, oye, pues fíjate que está todo esto y estoy enumerando, imagínense que son muchos estados de cuenta, muchas hojas de información que le voy a dar a conocer. Y pasa algo, y resulta que yo ya no puedo llevar a cabo la visita y llega otro visitador de los que están autorizados en el oficio. ¿Podría sustituirme? Sí, sí podría sustituirme, pero se tiene que hacer constar y se tiene que identificar y señalarse en el acta. ¿Sabes qué? El auditor 1 ya no va a poder estar y ahora va a estar el auditor 2. Los dos están autorizados en la orden de visita, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Sí. Y entonces el auditor 2 se identifica y entonces él a partir de ese momento continúa levantando el acta y es el que la va a cerrar. Tendría que hacerse de esa manera para que esa acta fuera legalmente válida. Ah, ok. Gracias. Bueno,
Muy bien, hago un paréntesis. Pues entonces, por ahí ya les subí calificaciones, ¿ya las revisaron? ¿Ya están consultables? Sí, Sí, pero yo ya las muchas vi. gracias. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces seguimos. Revisión de dictamen. No, perdón, me adelanté un poco. A ver la revisión de gabinete. Esta es la revisión de gabinete, ¿no? Este es el tema. Bien. Dice el artículo 48. Bueno, por cierto, bueno, fundamento, fracción 2 del 42. Y el 48 es el que señala la forma en la que se va a llevar a cabo la revisión del dictamen. Dice el artículo 48 del Código Fiscal, la solicitud. O sea, la revisión de dictamen implica una solicitud de información por parte de la autoridad tributaria para efecto de verificar la información, ya no en una visita, sino en la comodidad de sus oficinas. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la notificación de la solicitud? ¿Cómo se va a formular esta solicitud y qué plazo va a tener el contribuyente para efecto de poder dar contestación a este requerimiento de información? ¿Cómo puede elegir la autoridad si respecto de ejercer una u otra facultad de comprobación? Esto lo hace un comité de auditoría, ya sea dentro del SAT o de la Secretaría de Finanzas correspondiente. Un comité de auditoría es el que elige a los contribuyentes que pueden llegar a ser candidatos a este tipo de facultades de comprobación. Entonces, ellos son los que eligen, los que determinan si hay o no posibilidades de éxito y qué tan favorable o pertinente resulta el iniciar facultades sobre el contribuyente. Y ya decían, bueno, pues a lo mejor es contribuyente grandote, pues sí valdría la pena caerle a la empresa, ¿no? Visita domiciliaria. No, fíjate que es un contribuyente de mediano tamaño, pues bueno, se mándale una revisión de gabinete. No hay que ser tan agresivos. Ya el comité de auditoría definirá cuál de las facultades quiere ejercer. Surge una pregunta. ¿El comité de auditoría tendría que fundar o motivar el por qué inicia una facultad u otra? Pues no, en un estricto sentido no. O sea, la autoridad elige cuál facultad ejercer y en todo caso lo único que estaría obligada sería a fundar y motivar el por qué ejerce esa facultad, ¿no? Pues para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales con la competencia debida. Entonces, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esta revisión de gabinete? El artículo 48 en su fracción primera señala que va a existir una solicitud de información que deberá de ser notificada al contribuyente conforme a lo señalado en el 136 del Código Fiscal. En tratándose de personas físicas, también podrán notificarse el lugar donde estos se encuentren. Bueno, o sea, básicamente se refiere a que se va a hacer una notificación en el domicilio fiscal que se va a determinar conforme al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, pero luego señala ahí una cuestión muy particular, bueno, y personas físicas donde estos se encuentren, ¿no? O sea, así como que se vuelve un tanto, particular, ¿verdad? Pues no importa dónde estés, si te notifican personalmente el requerimiento de información, tienes que atenderlo. ¿Por qué? Pues porque te estás enterando, ¿no? O sea, podría ir el contribuyente caminando en la calle, fuera de su domicilio fiscal, y si lo encuentra el auditor, el notificador, perdón, le dice, oiga, usted es el señor fulano tal, sí, como no, oiga, pues recíbame un requerimiento de información. ¿Se está practicando en el domicilio fiscal? Pues no. ¿Es ilegal? Pues no, tampoco, porque se estaría entendiendo la diligencia con el interesado. Entonces, pues finalmente se enteró, ¿verdad? Bien o mal se enteró. Es como las notificaciones que practican los actuarios, ¿no? Usted es el señor fulano de tal, sí, pues no importa que no esté en el domicilio. O sea, fírmele aquí que ya le notifiqué y ya está llamado a juicio. Es exactamente lo mismo. Fracción segunda. Dice que en la solicitud se deberá de indicar el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar los informes o documentos. Hay que señalarle al contribuyente a dónde tiene que dirigir el requerimiento. Y la fracción tercera viene a complementarlo. Dice, los informes, libros, documentos requeridos deberán de ser proporcionados por la persona a quien va dirigida la solicitud o por el propio representante. Fracción 4, como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o contabilidad requeridos,
a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros, las autoridades formularán un oficio de observaciones en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieran conocido y que entrañen el incumplimiento de disposiciones fiscales del contribuyente. Y cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente responsable o solidario mediante oficio la conclusión de la revisión de gabinete. Bueno, este oficio de observaciones es el que viene a sustituir dentro de la visita a la última acta parcial. Es donde se le da derecho al contribuyente para efectos de que allegue información que aclare su situación fiscal. Nada más que aquí ya no vamos a tener acta final, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que el esquema de la visita y el esquema de la revisión de gabinete es muy parecido, a diferencia de que pues, no hay actas de visita parciales, sino que hay requerimientos de información en la revisión de gabinete. Y la autoridad, una vez que haya detectado cuáles son las omisiones en que incurrió el contribuyente, le va a notificar, tratándose la visita, la última acta parcial, que equivale al oficio de observaciones, donde le da derecho de audiencia al contribuyente, otra vez, ¿no? Para que en un plazo de 20 días, que puede ampliarse hasta por 15 días más, si se trata de 2 o más ejercicios revisados, desvirtúe las observaciones que la autoridad hace o detecta en estos documentos. Entonces, este es el fundamento de la fracción 4 de este 48. En todo caso, hay que tener cuidado con este párrafo segundo de la fracción 4. Dice, se entenderán por consentido los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe. El plazo que se señala en el primer y segundo párrafo de esta fracción es independiente de lo que establece el 46A del propio código, ¿no? Lo de la suspensión, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere este párrafo segundo del artículo de la fracción 6 del 48? Cuando al contribuyente se le da derecho de audiencia dentro de la auditoría, la autoridad le dice, oye, mira, te detecté estas 5 omisiones, tienes que desvirtuarlas. ¿Qué pasa si el contribuyente no ofrece información que desvirtúe esas observaciones? Pues de acuerdo a este párrafo segundo de la fracción 6 del 48, se tendrán por consentidas los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones. ¿Cuál sería la consecuencia? Que a partir de que se me venciera en mi plazo de 20 días, la autoridad tendría un plazo de 6 meses, de 20 o de 20 más 15, ¿verdad? La autoridad tendría un plazo de 6 meses para efecto de notificarme mi crédito fiscal. Aquí cabe hacer un paréntesis, como tratándose de la revisión de gabinete no tenemos acta final, mi plazo de 6 meses para determinar el crédito comienza a correr, no a partir de que se levante el acta final, ¿verdad? En tratándose de una visita está bien fácil, es última acta parcial, acta final, comienzan los 6 meses para notificar el crédito. Tratándose de una revisión de gabinete, tengo mi oficio de observaciones y a partir de que se vence el plazo que el contribuyente tenía para presentar información, comienza a correrle a la autoridad el plazo de los 6 meses para efecto de notificar el crédito, ¿no? En todo caso. Bueno, a lo que se refiere este párrafo segundo de la fracción 6 es que dentro de la auditoría, la revisión de gabinete, el contribuyente tiene derecho de desvirtuar. Y si no desvirtúa, pues entonces la notificación del crédito pues va a ser prácticamente inminente, ¿verdad? ¿Y qué va a decir en esa notificación del crédito? Oye, pues te notifiqué sin comisiones, no dijiste nada, pues ni modo, ¿no? Ya te las tengo por consentidas. Y por ende, se pierde la posibilidad de desvirtuarlas. Pero se pierde de manera total o no. Imagínense que ustedes sí tenían información que desvirtuara las observaciones detectadas por la autoridad, pero por X razón no pudieron ayudarlas en el plazo. Ese hecho ya significaría que ustedes perderían el derecho a ofrecer esas pruebas. Pues parecería que sí, ¿verdad? Con base en este párrafo segundo de la fracción 6. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Es decir, si pierdes
como contribuyente la oportunidad de ofrecer pruebas, pero dentro de este procedimiento administrativo. Pues claro, ¿cuándo se cierra el procedimiento administrativo? ¿Cuándo se resuelve? Pues cuando me notifican el crédito. ¿Puedo presentar pruebas adicionales después de que me notificaron el crédito? Pues no, ya no, ¿verdad? Ya se cerró el procedimiento administrativo y entonces tienes uno de dos caminos. O bueno, sí, uno de dos caminos. Te vas a la defensa o presentas tal vez una reconsideración administrativa, pero si no tienes pruebas no hay mucho que hacer, ¿verdad? Por eso es que digo, ese tercer camino no se ve tan pertinente. Uno de los dos que resultarían pertinentes, pues es o promuevo mi recurso de revocación o promuevo mi demanda de nulidad, nada más que la demanda de nulidad también tiene el mismo problema que la reconsideración. ¿Por qué? Pues porque a la demanda de nulidad no puedo subir pruebas que no hubiera subido ya en el procedimiento administrativo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Si el tribunal no puede analizar elementos probatorios que no hubieran sido ya analizados por la autoridad administrativa dentro del procedimiento administrativo. Entonces, si yo tenía pruebas y me voy a la demanda de nulidad y adjunto mis pruebas, el problema es que con base en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo me digan, ¿sabes qué? Hay litis abierta solamente respecto de argumentos y no respecto de pruebas. Ese artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla el así denominado principio de litis abierta. Y básicamente lo que señala es, señores, si ustedes promueven un recurso administrativo y lo pierden en la sede jurisdiccional ante el tribunal, pueden promover argumentos novedosos no planteados en el recurso administrativo y el tribunal tiene la obligación de estudiarlos. Sin embargo, en 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, búsquenla por ahí, una tareita para que lo busquen en el JUS, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, oigan, sí, pero el principio de litis abierta solamente aplica respecto de argumentos. O sea, si se te olvidó plantear un argumento, si en tu recurso planteaste 4 argumentos, pues, y tenías uno más, si no lo planteaste, puedes plantearlo en la demanda de nulidad. No obstante que no hubiera sido analizado por la autoridad en sede administrativa. Entonces, ¿puedo plantear 5 argumentos en mi demanda? Sí, 4 controvirtiendo cómo es que me resolvieron mis 4 argumentos planteados en el recurso y uno novedoso. Y el tribunal tiene la obligación de estudiarlo. Siempre y cuando ese argumento se base en elementos probatorios que ya hubieran sido ofrecidos en sede administrativa como límite, es decir, en el recurso de revocación o en su caso, desde el procedimiento administrativo, de la determinación o del ejercicio de facultades de comprobación. Si lo subo después hasta mi juicio de nulidad, el tribunal me va a decir, amigo, ya precluyó tu derecho, ¿no? Ya no podías subir este medio probatorio aquí en la sede jurisdiccional. Por eso es que el recurso administrativo tiene tanta pertinencia, ¿no? Muchas veces, aunque sabemos que vamos a perder el recurso, puede servirnos como medio de estrategia, ¿no? Resulta que sí tenía pruebas, me notifican mi oficio de observaciones, o en su caso, digo, si nos regresamos a la visita, mi última acta parcial, y no pude subir mis pruebas, y ya me determinaron el crédito fiscal, y tengo las pruebas a la mano, no son las pruebas que desvirtúan las observaciones de la autoridad. ¿Podría subirlas para que sean objeto de estudio? Pues si las subo en el contencioso administrativo, no, porque corro el riesgo de que me digan lo que ya comentamos. Pero si esas pruebas las subo en el recurso de revocación, la autoridad administrativa, no obstante que estas pruebas no hubieran sido allegadas en el procedimiento administrativo de fiscalización, tiene la obligación de estudiarlas y de resolver los argumentos respecto a esas pruebas. Es más, imagínense, no tengo ni un argumento, no he estudiado el asunto, ¿verdad? Porque luego así pasa. Llega el asunto y uno le da vueltas y vueltas y no hallas la solución.
pues cuando menos promueve tu recurso y sube todas las pruebas. No importa que no alegues respecto de esas pruebas o alega cualquier tontería, ¿no? En el peor de los escenarios. Digo, lo adecuado sería que sí estudiaran bien el asunto y que promovieran bien su medio de defensa, pero pues a veces pasa que el cliente llega el último día o una semana y nos lleva una determinación de 600 hojas. Pues la verdad no hay posibilidades de estudiar de manera seria un asunto en una semana, ¿no? Ni aunque se desvelen y demás, tendrían posibilidades de hacerlo de una manera adecuada. Pues bueno, cuando menos sube pruebas, ¿no? A ver, ¿qué pruebas tiene para desvirtuar? Pues todo esto, a lo mejor no alcanzo a analizarlas, no importa, las ofrezco como pruebas en el recurso y formulo cualquier argumento. Es más, vean por ahí, revisen a partir del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Esto va como estrategia. Que van a llevar una materia de medios de defensa. Les adelanto un poquito. Si ustedes promueven su recurso y no formulan argumentos, no formulan agravios, la autoridad tiene la obligación de requerirlos para que en 5 días los presenten. Entonces, pues, y es más, si no ofrecen pruebas, también tienen la obligación para requerirlos. Pues presento mi recurso sin agravios y sin pruebas. Tienen la obligación de requerirme y ya me gané cuando menos, pues unos 15, 20 días en lo que me notifican y surte efectos el plazo para formular mis argumentos adicionales. Y la ventaja de esto, ¿no? De subir las pruebas que no hubiera subido en sede administrativa, es decir, en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, pues consiste en que la autoridad está obligada a estudiarlos y estas pruebas me pueden llegar a servir cuando llegue al tribunal, ¿no? Para alegar respecto de estas pruebas que sí ofrecí. No las ofrecí en la facultad de comprobación, pero las ofrecí cuando la autoridad tributaria me dio la oportunidad de promover mi recurso de revocación. ¿Sí le entendieron más o menos de lo que les comenté? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, yo también. Yo también. Vamos a ver esto. Les voy a dejar una tarita para mañana. Busquen esta tesis de la segunda sala. Pongan así, principio de litis abierta. Y en esa tesis les va a salir esta información para efecto de que la puedan verificar. Y mañana continuamos con el resto de la facultad, que ya falta poquito, pero también quiero mandarles un ejemplo de la determinación de un requerimiento de información de una revisión de gabinete, y también les voy a mandar información de una revisión de dictamen. Luego, pues así pasa. Daniel, ¿tú no estás certificado? O Ana María, ¿ustedes no están certificados? Espérenme. Yo no, profe. ¿No? Bueno, pues bueno, ahí el dictamen pues ya no se hizo obligatorio casi, ¿verdad? Pero pues todavía... Bendito Dios, porque era también para los contadores, teníamos que entregar muchas cosas. Sí, así es. Pero pues era buen negocio. Creo que todavía lo es, ¿no? Sí, Yo nunca he hecho dictámenes, nada más me han pedido información, pero yo nunca los he elaborado. Bueno, pues hubo una época en la que fue un negociazo y la verdad estaba muy bien, ¿no? Para todos, pues los contribuyentes tenían ahí su carta de contribuyente bien portado y los contadores tenían una oportunidad de negocio pues muy buena, ¿verdad? Porque ahí presentaban los dictámenes, las opiniones de contribuyentes bien portados y se cobraban muy bien esos dictámenes. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Busquen esta tesis de la que les comento, nada más para efecto de dejar bien en claro lo del principio de litis abierta y que eventualmente les sirva. Porque luego a veces así pasa, ¿no? De que, híjole, tengo las pruebas y luego llega el abogado y el abogado dice, no, hombre, vamos a promover demanda de nulidad. Y ustedes dicen, oye, pero es que todavía no subimos nuestras pruebas, ¿no? Corremos el riesgo de que no analicen nuestros argumentos y que los califiquen fundados pero inoperantes por no tener un sustento probatorio. Entonces es importante verificar esa situación. Entonces, si están de acuerdo aquí, suspendemos. Oiga, profe, una duda. De lo de la otra vez que había comentado que buscáramos de que que nos había dicho de un caso práctico de que se iniciaban en un estado y luego venían a otro y así. Yo estuve estudiando, pero no le
O sea, no estoy segura. ¿Eso también lo vamos a ver, ese tema? Ah, sí, bueno, perdonen, no lo había revisado. Iniciamos con la resolución de ese problema el día de mañana. Y Ok. ya continuamos con el tema. Ya casi. ¿Sale? Gracias. Ok, prof. Vamos, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bye. Saludos. Bye.